Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Esta es la segunda parte. El joven estudiante Raskolnikov entró a una taberna donde había solo 3 hombres más. Uno de ellos era un individuo algo embriagado, un pequeño burgués a juzgar por su apariencia, que estaba tranquilamente sentado ante una botella de cerveza. Tenía un amigo al lado, un hombre alto y grueso de barba gris, que dormitaba en el banco completamente ebrio. De vez en cuando se agitaba en pleno sueño, abría los brazos, empezaba a castañetear los dedos mientras movía el busto sin levantarse de su asiento y comenzaba a canturrear una burda tonadilla, haciendo esfuerzos para recordar las palabras. Pero nadie daba muestras de compartir su buen humor. Su taciturno compañero observaba estas explosiones de alegría con gesto desconfiado y casi hostil. El tercer cliente tenía la apariencia de un funcionario retirado. Estaba sentado aparte, ante un vaso que se llevaba de vez en cuando a la boca, mientras lanzaba una mirada en torno de él. También ese hombre parecía presa de cierta agitación interna. Ahí termina el primer capítulo de la novela y comienza de esta manera el capítulo 2. Raskolnikov no estaba acostumbrado al trato con la gente y, como ya hemos dicho últimamente, incluso huía de sus semejantes. Pero ahora se sintió de pronto atraído hacia ellos. En su ánimo acababa de producirse una especie de revolución. Experimentaba la necesidad de ver seres humanos. Estaba tan hastiado de las angustias y la sombría exaltación de aquel largo mes que acababa de vivir en la más completa soledad, que sentía la necesidad de tonificarse en otro mundo, cualquiera que fuese, y aunque solo fuera por unos instantes. Por eso estaba a gusto en aquella taberna, a pesar de la suciedad que en ella reinaba. El tabernero estaba en otra dependencia, pero hacía frecuentes apariciones en la sala. Cuando bajaba los escalones, eran sus botas, sus elegantes botas bien lustradas y con anchas vueltas rojas, lo que primero se veía. Llevaba una blusa y un chaleco de satén negro lleno de mugre, e iba sin corbata. Su rostro parecía tan cubierto de aceite como un candado. Un muchacho de 14 años estaba sentado detrás del mostrador. Otro más joven aún servía a los clientes. Trozos de cohombro, panecillos negros y rodajas de pescado se exhibían en una vitrina que despedía un olor infecto. El calor era insoportable. La atmósfera estaba tan cargada de vapores de alcohol que daba la impresión de poder embriagar a un hombre en 5 minutos. A veces nos ocurre que personas a las que no conocemos nos inspiran un interés súbito cuando las vemos por primera vez, incluso antes de cruzar una palabra con ellas. Esta impresión produjo en Raskolnikov el cliente que permanecía aparte y que tenía aspecto de funcionario retirado. Algún tiempo después, cada vez que se acordaba de esta primera impresión, Raskolnikov la atribuía a una especie de presentimiento. Él no quitaba el ojo al supuesto funcionario, y éste no solo no cesaba de mirarlo, sino que parecía ansioso de entablar conversación con él. A las demás personas que estaban en la taberna, sin excluir al tabernero, las miraba con un gesto de desagrado, con una especie de altivo desdén, como a personas que considerase de una esfera y de una educación demasiado inferiores para que necesiten que él les dirigiera la palabra. Era un hombre que había rebasado los 50, robusto y de talla media. Sus escasos y grises cabellos coronaban un rostro de un amarillo verdoso,
hinchado por el alcohol. Entre sus abultados párpados fulguraban dos ojillos encarnizados pero llenos de vivacidad. Lo que más asombraba de aquella fisonomía era la vehemencia que expresaba y acaso también una cierta finura y un resplandor de inteligencia. Pero por su mirada pasaban relámpagos de locura. Llevaba un viejo y desgarrado frac, del que solo quedaba un botón, que mantenía abrochado sin duda con el deseo de guardar las formas. Un chaleco de nanquín dejaba ver un plastrón ajado y lleno de manchas. No llevaba barba, esa barba característica del funcionario, pero no se había afeitado hacía tiempo, y una capa de pelo recio y azulado invadía su mentón y sus carrillos. Sus ademanes tenían una gravedad burocrática, pero parecía profundamente agitado. Con los codos apoyados en la grasienta mesa, introducía los dedos en su cabello, lo despeinaba y se oprimía la cabeza con ambas manos, dando visibles muestras de angustia. Al fin miró a Raskolnikov directamente y dijo, en voz alta y firme: Señor, ¿puedo permitirme dirigirme a usted para conversar en buena forma? A pesar de la sencillez de su aspecto, mi experiencia me induce a ver en usted un hombre culto y no uno de esos individuos que van de taberna en taberna. Yo he respetado siempre la cultura unida a las cualidades del corazón. Soy consejero titular, Marmeladov, consejero titular. ¿Puedo preguntarle si también usted pertenece a la administración del Estado? No, estoy estudiando, repuso el joven, un tanto sorprendido por aquel lenguaje ampuloso y también al verse abordado tan directamente, tan a quemarropa, por un desconocido. A pesar de sus recientes deseos de compañía humana, fuera cual fuere, a la primera palabra que Marmeladov le había dirigido había experimentado su habitual y desagradable sentimiento de irritación y repugnancia hacia toda persona extraña que intentaba ponerse en relación con él. Es decir, que es usted estudiante, o tal vez lo ha sido, exclamó vivamente el funcionario. Exactamente lo que me había figurado. He aquí el resultado de mi experiencia, señor, de mi larga experiencia. Se llevó la mano a la frente con un gesto de alabanza para sus prendas intelectuales. Usted es hombre de estudios, pero permítame. Se levantó, vaciló, cogió su vaso y fue a sentarse al lado del joven. Aunque embriagado, hablaba con soltura y vivacidad. Solo de vez en cuando se le trababa la lengua y decía cosas incoherentes. Al verlo arrojarse tan ávidamente sobre Raskolnikov, cualquiera habría dicho que también él llevaba un mes sin desplegar los labios. Señor, siguió diciendo en un tono solemne, la pobreza no es un vicio. Esto es una verdad incuestionable. Pero también es cierto que la embriaguez no es una virtud, cosa que lamento. Ahora bien, señor, la miseria sí que es un vicio. En la pobreza uno conserva la nobleza de sus sentimientos innatos. En la indigencia nadie puede conservar nada noble. Con el indigente no se emplea el bastón, sino la escoba, pues así se le humilla más, para arrojarlo de la sociedad humana. Y esto es justo, porque el indigente se ultraja a sí mismo. He aquí el origen de la embriaguez, señor. El mes pasado, el señor Lebeziatnikov golpeó a mi mujer, y mi mujer, señor, no es como yo en modo alguno, ¿comprende? Permítame hacerle una pregunta, simple curiosidad. ¿Ha pasado usted alguna noche en el Neva en una barca de heno? No,
Nunca me he visto en un trance así, repuso Raskolnikov. Pues bien, yo sí que me he visto. Ya llevo 5 noches durmiendo en el Neva. Llenó su vaso, lo vació y quedó en una actitud soñadora. En efecto, briznas de heno se veían aquí y allá sobre sus ropas y hasta en sus cabellos. A juzgar por las apariencias, no se había desnudado ni lavado desde hacía 5 días. Sus manos, gruesas, rojas, de uñas negras, estaban cargadas de suciedad. Todos los presentes lo escuchaban, aunque con bastante indiferencia. Los chicos se reían detrás del mostrador. El tabernero había bajado expresamente para oír a aquel tipo. Se sentó un poco aparte, bostezando con indolencia, pero con aire de persona importante. Al parecer, Marmeladov era muy conocido en la casa. Ello se debía sin duda a su costumbre de trabar conversación con cualquier desconocido que encontraba en la taberna, hábito que se convierte en verdadera necesidad, especialmente en los alcohólicos, que se ven juzgados severamente e incluso maltratados en su propia casa. Así tratan de justificarse ante sus compañeros de orgía y de paso atraerse su consideración. Pero di, sofantoche, exclamó el patrón con voz potente, ¿por qué no trabajas? Si eres funcionario, ¿por qué no estás en una oficina del Estado? ¿Que por qué no estoy en una oficina, señor?, dijo Marmeladov, pero dirigiéndose a Raskolnikov, como si la pregunta se la hubiera hecho éste. ¿Dice usted que por qué no trabajo en una oficina? ¿Cree usted que esta impotencia no es un sufrimiento para mí? ¿Cree usted que no sufrí cuando el señor Lebeziatnikov golpeó a mi mujer el mes pasado, en un momento en que yo estaba borracho perdido? Dígame, joven, ¿no se ha visto usted en el caso de tener que pedir un préstamo sin esperanza? Sí, pero ¿qué quiere decir usted con eso de sin esperanzas? Pues al decir sin esperanza, quiero decir sabiendo que va uno a un fracaso. Por ejemplo, usted está convencido por anticipado de que cierto señor, un ciudadano íntegro y útil a su país, no le prestará dinero nunca y por nada del mundo. ¿Por qué se lo ha de prestar? Dígame. Él sabe perfectamente que yo no se lo devolvería jamás. ¿Por compasión? El señor Lebeziatnikov, que está siempre al corriente de las ideas nuevas, decía el otro día que la compasión está vedada a los hombres, incluso para la ciencia, y que así ocurre en Inglaterra, donde impera la economía política. ¿Cómo es posible, dígame, que este hombre me preste dinero? Pues bien, aun sabiendo que no se le puede sacar nada, uno se pone en camino y... Pero, ¿por qué se pone en camino?, le interrumpió Raskolnikov. Porque uno no tiene a dónde ir, ni a nadie a quien dirigirse. Todos los hombres necesitan saber a dónde ir, ¿no? Pues siempre llega un momento en que uno siente la necesidad de ir a alguna parte, a cualquier parte. Por eso, cuando mi hija única fue por primera vez a la policía para inscribirse, yo la acompañé. Porque mi hija está registrada como... añadió entre paréntesis, mirando al joven con expresión un tanto inquieta. Eso no importa, señor, se apresuró a decir cuando los dos muchachos se echaron a reír detrás del mostrador, e incluso el tabernero no pudo menos de sonreír. Eso no me importa. Los gestos de desaprobación no pueden turbarme, pues esto lo sabe todo el mundo, y no hay misterio que no acabe por descubrirse. Y yo miro esas cosas no con desprecio, sino con resignación.
Sea, pues. Que homo. He aquí el hombre. Óigame, joven. ¿Podría usted? No. Hay que buscar otra expresión más fuerte, más significativa. ¿Se atrevería usted a afirmar, mirándome a los ojos, que no soy un puerco? El joven no contestó. Bien, dijo el orador, y esperó con un aire sosegado y digno el fin de las risas que acababan de estallar nuevamente. Bien, yo soy un puerco, y ella una dama. Yo parezco una bestia, y Katerina Ivanovna, mi esposa, es una persona bien educada, hija de un oficial superior. Demos por sentado que yo soy un granuja, y que ella posee un gran corazón, sentimientos elevados y una educación perfecta. Sin embargo, si ella se hubiera compadecido de mí. Y es que los hombres tenemos necesidad de ser compadecidos por alguien. Pues bien, Katerina Ivanovna, a pesar de su grandeza de alma, es injusta. Aunque yo comprendo perfectamente que cuando me tira el pelo lo hace por mi bien. Te repito, sin vergüenza, joven. Ella me tira el pelo. Insistió en un tono más digno aún, al oír nuevas risas. Dios mío, si ella solamente una vez. Pero, vanas palabras. No hablemos más de esto, pues lo cierto es que mi deseo se ha visto satisfecho más de una vez. Sí, más de una vez me han compadecido, pero mi carácter, soy un bruto rematado. De acuerdo, observó el tabernero bostezando. Marmeladov dio un fuerte puñetazo en la mesa. Sí, un bruto. Sepa usted, señor, que me he bebido hasta sus medias, no los zapatos, entiéndame, pues en medio de todo esto sería una cosa en cierto modo natural, no los zapatos, sino las medias. Y también me he bebido su esclavina de piel de cabra, que era de su propiedad, pues se la habían regalado antes de nuestro casamiento. Entonces vivíamos en un helado cuchitril. Es invierno, ella se enfría, empieza a toser y escupir sangre. Tenemos 3 niños pequeños y Katerina Ivanovna trabaja de sol a sol. Friega, lava la ropa, lava a los niños. Está acostumbrada a la limpieza desde su más tierna infancia. Todo esto con el pecho delicado, con una predisposición a la tisis, a la tuberculosis. Yo lo siento de veras. ¿Creen que no lo siento? Cuanto más bebo, más sufro. Por eso, para sentir más, para sufrir más, me entrego a la bebida. Yo bebo para sufrir más profundamente. Inclinó la cabeza con un gesto de desesperación. Joven, continuó mientras volvía a erguirse. Creo leer en su semblante la expresión de un dolor. Apenas lo he visto entrar, he tenido esta impresión. Por eso le he dirigido la palabra. Si le cuento la historia de mi vida, no es para divertir a estos ociosos, que además ya la conocen, sino porque deseo que me escuche un hombre instruido. Sepa usted que mi esposa se educó en un pensionado aristocrático provincial y que el día en que salió bailó la danza del chal ante el gobernador de la provincia y otras altas personalidades. Fue premiada con una medalla de oro y un diploma. La medalla se vendió hace tiempo. En cuanto al diploma, mi esposa lo tiene guardado en su baúl. Últimamente se lo enseñaba a nuestra patrona, la casera. Aunque estaba por matar con esta mujer, lo hacía porque experimentaba la necesidad de vanagloriarse ante alguien de sus éxitos pasados y de evocar sus tiempos felices. Yo no se lo censuro, pues lo único que tiene son esos recuerdos. Todo lo demás se ha desvanecido. Sí, es una dama enérgica, orgullosa, intratable.
Se friega a ella misma el suelo y come pan negro, pero no toleraría de nadie la menor falta de respeto. Aquí tiene usted explicado por qué no consintió las groserías de Lebestianov. Y cuando éste para vengarse le pegó, ella tuvo que guardar cama, no a causa de los golpes recibidos, sino por razones de orden sentimental. Cuando me casé con ella, era viuda y tenía 3 hijos de corta edad. Su primer matrimonio había sido de amor. El marido era un oficial de infantería con el que huyó de la casa paterna. Caterina adoraba a su marido, pero él se entregó al juego, tuvo asuntos con la justicia y murió. En los últimos tiempos él le pegaba. Ella no se lo perdonó. Lo sé positivamente. Sin embargo, incluso ahora llora cuando lo recuerda. Y establece entre él y yo comparaciones nada halagadoras para mi amor propio. Pero yo la dejo, pues así ella se imagina al menos que ha sido algún día feliz. Después de la muerte de su marido, quedó sola con sus 3 hijitos en una región lejana y salvaje, donde yo me encontraba entonces. Vivía en una miseria tan espantosa que yo, que he visto los cuadros más tristes, no me siento capaz de describirla. Todos sus parientes la habían abandonado. Yo, viudo también y con una hija de 14 años, le ofrecí mi mano, pues no podía verla sufrir de aquel modo. El hecho de que, siendo una mujer instruida y de una familia excelente, aceptara casarse conmigo, le permitirá comprender a qué extremo llegaba su miseria. Aceptó llorando, sollozando, retorciéndose las manos, pero aceptó. Y es que no tenía a dónde ir. ¿Se da cuenta, señor? ¿Se da usted cuenta exacta de lo que significa no tener a dónde ir? No, usted no lo puede comprender todavía. Durante un año entero cumplí con mi deber honestamente, santamente, sin probar eso, y señalaba con el dedo la media botella que tenía delante. Pues yo soy un hombre de sentimientos, pero no conseguía traérmela. Entre tanto quedé cesante, no por culpa mía, sino a causa de ciertos cambios burocráticos. Entonces me entregué a la bebida. Ya hace año y medio que tras 1000 sinsabores y peregrinaciones continuas nos instalamos en esta capital magnífica, embellecida por incontables monumentos. Aquí encontré un empleo, pero pronto lo perdí. ¿Comprende, señor? Esta vez fui yo el culpable. Ya me dominaba el vicio de la bebida. Ahora vivimos en un rincón que nos tiene alquilado Amalija Ivanovna Lipevetsel. Pero, ¿cómo vivimos? ¿Cómo pagamos el alquiler? Eso lo ignoro. En la casa hay otros muchos inquilinos. Aquello es un verdadero infierno. Entretanto, la hija que tuve de mi primera mujer ha crecido. En cuanto a lo que su madrastra la ha hecho sufrir, prefiero pasarlo por alto. Pues Caterina Ivanovna, a pesar de sus sentimientos magnánimos, es una mujer irascible e incapaz de contener sus impulsos. Sí, así es. Pero ¿a qué mencionar esas cosas? Ya comprenderá usted que Sonia o Sofía, mi hija, no ha recibido una educación esmerada. Hace muchos años intenté enseñarle geografía e historia universal, pero como yo no estaba muy fuerte en estas materias y además no teníamos buenos libros, pues los libros que hubiéramos podido tener, bueno, ya no los teníamos. Se acabaron las lecciones. Nos quedamos en Ciro, rey de los persas. Después leyó algunas novelas y últimamente Lebedschanikov le prestó la fisiología de Lewis. Conoce usted esa obra, ¿verdad? A ella le pareció muy interesante, incluso nos leyó algunos pasajes en voz alta. A esto se reduce su cultura intelectual. Ahora, señor, me dirijo a usted por mi propia iniciativa, para hacerle una pregunta de orden privado. Una muchacha pobre, pero honesta, ¿puede ganarse bien la vida con un trabajo honesto?
no ganará ni 15 cópex al día, señor mío, y eso trabajando hasta la extenuación. Si es honesta y no posee ningún talento. Hay más. El consejero de Estado Klopstock Ivan Ivanovich, ¿ha oído usted hablar de él? No solamente no ha pagado a Sonia, Sofía, media docena de camisas de Holanda que le encargó, sino que la despidió ferozmente, con el pretexto de que le había tomado malas medidas y el cuello le quedaba torcido y los niños hambrientos.